Novelas MG. Bienvenidos hermanos y hermanas. Suban el volumen. Empieza la señal. Que otra historia llega. Y está por comenzar. Cada capítulo es otro mundo. Abrimos portales sin poner límite con nuestra imaginación. Seguimos avanzando. Historias imposibles. Fanfic, novelas, aventuras sin final. Si entras por un video, te quedas al canal. Subimos contenido, pasión y emoción. Gracias por estar aquí en cada reproducción. No se te olvide suscribirte y comentar. Ustedes son el impulso que tengo para continuar. ¡No! Se te olvide suscribirte y comentar. Ustedes son el impulso que tengo para continuar. ¡No! Se te olvide. Ustedes son el impulso que tengo para continuar. Muy buenos días, tardes, noches, amigos de Novelas MG, espero que se encuentren de maravilla. Antes de comenzar esta emocionante historia, quiero agradecer por todo el apoyo que le han estado dando al canal. Gracias por cada like, cada comentario y cada suscripción. Ustedes hacen posible que sigamos creando día a día. Si eres nuevo, por favor, te invito a suscribirte y activar la campanita para no perder ningún capítulo de nuestras novelas, fanfics y aventuras épicas. Descargo de responsabilidad. Esta historia es una obra de ficción creada únicamente con el fin de entretenimiento. Los personajes, nombres, lugares y organizaciones y franquicias mencionadas pertenecen a sus respectivos creadores. El contenido presentado en este video puede considerarse una traducción, adaptación, interpretación o narración realizada por fans. No posee afición oficial con ninguna empresa, estudio o propietario de las franquicias antes mencionadas. Este canal no reclama la propiedad de las obras originales y respeta plenamente los derechos del autor de sus respectivos creadores. Ahora sí, prepara tu bebida favorita, ve por una botana, ponte cómodo y acompáñanos a esta increíble aventura. Comencemos con la historia. Marvel me convertí en un ancestro mediante sacrificios y ofrendas. Capítulo 527 al 539. Al oír a Peter decir que Steve no estaba muerto, todos los presentes respiraron aliviados. Luego, miraron fijamente a Deadpool, preparándose para interrogarlo. Chicos, no me miren así, no estoy de su lado. Deadpool fingió una expresión débil, indefensa y lastimera, temblando. No intentes eso con nosotros. Gwen lanzó 3 telarañas doradas, inmovilizándolo contra la pared. Díganme la verdad, ¿quiénes son ustedes? ¿Qué es la Oficina de Gestión del Tiempo? ¿Cómo vamos a viajar al fin del tiempo para traer de vuelta al Capitán América? No lo sé. Deadpool parpadeó con sus grandes ojos inocentes. ¡Qué terco! Harry frunció el ceño y, con un movimiento de su ala de hierro, atravesó el hombro de Deadpool. Pensó que esto haría que Deadpool gritara de dolor y confesara de inmediato. Deadpool, sin embargo, simplemente lo miró con indiferencia, con una expresión que decía claramente: «Eso es todo». Bueno, mientras el grupo se miraba con expresión inexpresiva, Peter rompió el incómodo silencio. En realidad, no sabe nada. Además, ¿no lo oíste decir que su habilidad es la inmortalidad? Así que esta herida no le afecta. ¿Inmortalidad? Felicia lo miró extrañada, luego apareció frente a él y le rompió el cuello a Deadpool de un solo movimiento. ¡Ay! Esta vez, Deadpool finalmente reaccionó, pero rápidamente volvió a su posición original, diciendo con seriedad: «Hermosa dama, te perdono porque eres muy bonita». Felicia frunció el ceño, pero al ver la boca ensangrentada que se había cortado, por un momento no supo cómo castigarlo. Le daba miedo incluso golpearlo, no fuera a hacer que se emocionara demasiado. «Será mejor que le muestres respeto a mi novia», o si no. Peter liberó con naturalidad el estandarte del emperador de su conciencia. A este estandarte no le importa tener un inquilino más.
Notó que, al liberar el estandarte del emperador, el alma de Peter se agitó violentamente, como si estuviera a punto de abandonar su cuerpo. Ahora, Deadpool estaba realmente aterrorizado. Normalmente, no le importaba tanto la muerte. Pero el problema era que, hacía apenas 24 horas, Paradox de la Oficina del Tiempo le había dado dos opciones. Unirse a los Vengadores en la línea temporal sagrada o esperar 72 horas y ser borrado por completo junto con su universo. No le importaba mucho morir él mismo, pero no quería que su novia y sus amigos murieran. Así que Deadpool se comportó con total normalidad y comenzó a explicar todo lo que sabía y por qué se había unido a la operación. En resumen, la situación era similar a los primeros acontecimientos de Deadpool y Wolverine. Deadpool llama la atención de la Oficina del Tiempo al usar imprudentemente el dispositivo de viaje en el tiempo que Cable le dejó. La Oficina del Tiempo se lo lleva y le dice que su universo está a punto de ser destruido. Pero en este punto de la historia, ocurre una pequeña desviación. En la película, robó inmediatamente el control remoto de viaje en el tiempo de Paradox y comenzó su viaje para encontrar a Wolverine como su nuevo ancla. Sin embargo, la situación actual es diferente. No logró robar el control remoto y se vio obligado a fingir que se unía a la Oficina de Gestión del Tiempo. Durante este proceso, descubrió el universo de Peter al observar la línea temporal y decidió encontrarlo para ayudarlo a resolver los problemas de su universo. Así que Deadpool apareció aquí y traicionó inmediatamente a la Oficina de Gestión del Tiempo. Después de escuchar la historia de Deadpool, todos los presentes no pudieron evitar mirarlo con una extraña extrañeza. ¿De verdad tuvo suerte este tipo? Normalmente, ni Peter ni los demás se involucrarían en los asuntos de la Oficina de Gestión del Tiempo por culpa de un tipo tan mal hablado y desagradable. Pero ahora, como el Capitán América ha sido eliminado, parece que no les queda más remedio que intervenir. Pensando esto, Gwen no pudo evitar hablar. Peter, parece que la situación del universo zombie ha terminado temporalmente. Primero tenemos que traer al capitán de vuelta sano y salvo. Al oír esto, Peter no respondió de inmediato. En cambio, se agachó y sacó una pequeña tableta de entre los cadáveres de los soldados en el suelo. Era una tableta temporal, una tableta para viajar en el tiempo que permitía viajar libremente a través de las líneas temporales y el multiverso. Examinó la tableta y de repente dijo: esto no ha terminado, se trata de ir allí para descubrir la verdad sobre el universo zombie. ¿Qué? Las palabras de Peter hicieron que todos los presentes abrieran los ojos de par en par, completamente desconcertados por sus intenciones. ¿Cómo podía la administración del tiempo y el espacio estar involucrada de repente con el virus zombie? ¿No les parece extraño? La mirada de Peter recorrió a todos los presentes mientras analizaba lentamente. Si hablamos de alterar líneas temporales e interferir con las de otros universos, ya lo hicimos en el universo 89.251. Pero ¿cuál fue el resultado? La Oficina de Gestión del Tiempo no dijo ni una palabra. Fuimos al universo 1610 para reunirnos con los Cuatro Fantásticos, y no tomaron ninguna medida. Pero solo intervinieron después de que llegamos al universo 2149, después de que las dos avispas se conocieran y ocurriera una paradoja temporal. Solo por una paradoja temporal. Si provocar una paradoja temporal una sola vez conlleva un arresto inmediato por parte de la Oficina de Gestión del Tiempo, Peter señaló al tipo y continuó. Este tipo hizo tantas cosas escandalosas que deberían haberlo eliminado y exiliado al vacío hace mucho tiempo. ¿Cómo es posible que siga aquí hablando con nosotros? El recordatorio de Peter hizo que todos comprendieran la verdad. Tony lo resumió directamente. O sea que su supuesto delito grave de interferencia temporal es solo una excusa. Así es, respondió Peter con un tono cada vez más seguro. Ahora sospecho firmemente que esta crisis zombie, que ha afectado al menos a 3 universos, podría haber estado relacionada con la Oficina de Gestión del Tiempo desde el principio, o mejor dicho, con ciertas personas dentro de ella. Y el hecho de que nos hayamos topado con la Oficina de Gestión del Tiempo interviniendo en este momento demuestra que estamos muy cerca del origen del virus zombie. Al oír esto, el grupo intercambió miradas, luego miraron a Peter y preguntaron: ¿qué quieres decir?
Peter soltó una risita y, acto seguido, pulsó el interruptor de su tableta para manipular el tiempo. ¡Claro! Atacaremos el corazón del enemigo, traeremos de vuelta al capitán y veremos si mi teoría es cierta. Con la acción de Peter, apareció ante ellos un portal giratorio con bordes azul blanquecinos. En cuanto se abrió el portal, Peter no dudó, agarró a Deadpool y lo metió dentro. Gwen y los demás los siguieron de cerca, dejando a Black Panther y a la avispa zombie del universo 2149 mirándose atónitos tras atravesar el portal. Peter y su grupo llegaron al cuartel general de la Oficina de Gestión del Tiempo. Era un edificio enorme, parecido a un tribunal militar. En ese momento, el edificio estaba repleto de soldados de la Oficina de Gestión del Tiempo, armados con porras y dispositivos para manipular el tiempo que parecían varitas mágicas. Al menos varios cientos. Sus movimientos estaban perfectamente sincronizados, formando una muralla humana que bloqueaba por completo el paso de Peter y su grupo. Al frente del grupo, un líder gritó: «Detengan inmediatamente a los intrusos. Sus acciones son extremadamente graves. Se permite su eliminación inmediata». Al oír esto, los soldados rugieron y se lanzaron al ataque. Sin embargo, llegaron rápido, pero se fueron aún más rápido. En este campo de batalla confinado, Gwen y su grupo eran prácticamente invencibles. Su poder de combate era abrumador. La seda dorada de araña de Gwen, con un simple movimiento, podía derribar enjambres de soldados. Los 10 anillos de Felicia, la magia del caos de Wanda, el aura gélida de Natasha, la onda expansiva de Daisy, el traje de Tony, las alas de hierro de Harry. Cualquiera de estas habilidades habría bastado para derrotarlos. Un grupo de personas ni siquiera pudo tocar a Gwen y a los demás antes de desplomarse en masa, completamente indefensos. En apenas 5 minutos, cientos de soldados de la Oficina de Gestión del Tiempo yacían dispersos por los terrenos de la oficina. Gwen y los demás, sin embargo, ni siquiera habían sudado. Para ellos, ahora, lidiar con estos pequeños Karamis era como lidiar con estacas de madera. Justo cuando todos esperaban una segunda, tercera e incluso más oleadas de soldados para detenerlos, una gran puerta a lo lejos se abrió de repente y una figura con un elegante traje salió de ella. Era nada menos que Paradox, el líder de esta Oficina de Gestión del Tiempo. En ese momento, la expresión del hombre era completamente serena, incluso aplaudía con admiración. «Peter Parker, debo admitir que usted y sus hombres son realmente muy fuertes, posiblemente los intrusos más poderosos con los que la Oficina de Gestión del Tiempo se haya enfrentado jamás». Pero, en ese instante, la sonrisa de Paradox se tornó burlona. «Antes de tiempo, todos los esfuerzos son inútiles. Unos malditos criminales del tiempo que siembran el caos por doquier, que se proclaman justos pero que constantemente pisotean las reglas. Lárguense de aquí y esperen a morir en el vacío». Mientras hablaba, Paradox arrojó con indiferencia una pequeña esfera metálica plateada. Era el arma definitiva de la Oficina de Gestión del Tiempo, la bomba de reinicio. Este artefacto fue originalmente un arma utilizada para cortar la línea temporal del multiverso, capaz de arrojar toda la línea temporal errónea al vacío para que se las arreglara sola. Pero ahora, Paradox había ajustado su estructura y potencia, convirtiéndola en una granada direccional dirigida específicamente a Peter y su grupo. Por supuesto, algunos soldados de la Oficina de Gestión del Tiempo quedarían inevitablemente atrapados en el fuego cruzado durante este proceso. Sin embargo, mientras se pudiera acabar con Peter, el fugitivo viajero del tiempo número 1, tales sacrificios eran aceptables, ¿no? En el instante en que se lanzó la pequeña bola, Gwen sintió que su sentido arácnido activaba una alarma frenética. Incluso sintió un escalofrío que había olvidado hacía mucho tiempo. Sin pensarlo, lanzó seda de araña dorada, intentando detener la bola dorada antes de que descendiera. Pero fue demasiado lenta. Antes de que la telaraña pudiera siquiera tocar la esfera dorada, se desplegó por sí sola, irradiando innumerables y misteriosos rayos de luz azul. La luz se extendió rápidamente, envolviendo al instante todo el vestíbulo de la Administración del Tiempo y el Espacio. Cuando la luz se disipó, el vestíbulo estaba completamente vacío, sin un alma a la vista. «Adiós», dijo Paradox con indiferencia, limpiándose las manos con un pañuelo como si se quitara alguna suciedad.
Después de ocuparme de todos ustedes, cortaré esas líneas temporales basura sin sentido. Entonces todos verán lo ingenua que era la idea de ese criminal. Dejar que las líneas temporales defectuosas se autodestruyan, ¡qué idea tan tonta! Con estas palabras, Paradox se marchó tranquilamente. ¿Qué? Pregunta si no estaba preocupada por Peter y los demás que regresaban del vacío. Por supuesto, eso no le preocupaba, porque también tenía informantes en el vacío. En el instante en que la luz de la bomba de reinicio envolvió a Peter y a los demás, consideraron resistirse. La magia del caos de Wanda estaba originalmente diseñada para alterar directamente la realidad. Pero en el momento crucial, Peter transmitió directamente sus pensamientos a la mente de todos, haciendo que abandonaran su resistencia. La razón era bastante simple. ¿Cómo podrían traer de vuelta a Steve sin llegar al vacío? Además, Peter, como viajero del tiempo, comprendía algo aún mejor. Es decir, algunas preguntas solo podían responderse en el vacío. Después de todo, en la región central del vacío, en la base secreta custodiada por el gigante temporal Arios, se encontraba el centro neurálgico de la antigua oficina de gestión del tiempo. La oficina de Khan, el remanente. Solo llegando a ese lugar, Peter podrá, a través de la línea temporal, descubrir la verdad completa sobre el universo zombie. Tras un viaje espacio-temporal de unos 10 segundos, Peter y los demás llegaron al vacío. El lugar hacía honor a su nombre. Era un vasto desierto plagado de innumerables fragmentos arquitectónicos. Era el fin del tiempo, un vertedero formado por fragmentos de una línea temporal rota. Esto es, el vacío. Felicia miró a su alrededor y no pudo evitar comentar. No da tanto miedo como me lo imaginaba. Pensé que este lugar sería una especie de infierno, un sitio legendario. Comparada con los demás, la señorita Carter claramente no tenía tiempo para quejas ni para observar su entorno. En cuanto aterrizó, agarró la manga de Peter con ojos suplicantes y preguntó: «Peter, seguro que encontrarás a Steve, ¿verdad?» «No se preocupe, señorita Carter, la llevaré de vuelta con el capitán». Peter asintió tranquilizadoramente, luego cerró los ojos y palpó atentamente su entorno. Un instante después, abrió los ojos, señaló en una dirección y dijo: «Está allí, pero, el estado del capitán no es bueno ahora mismo». En el instante en que terminó de hablar, la señorita Carter se transformó en un rayo de luz plateada y desapareció velozmente. Al ver esto, todos se sintieron algo impotentes, pero solo pudieron seguir los pasos de la señora Carter, apresurándose en la dirección que Peter señalaba. «Oigan, espérenme. Todavía no estoy en el auto». Al ver que el grupo de personas presentes podía volar o correr increíblemente rápido, Deadpool, que casi no tenía habilidades especiales aparte de ser inmortal, se quedó estupefacto. «Esto no es justo. ¿Acaso no somos compañeros de equipo? ¿Cómo pudiste abandonar a un tipo tan guapo, elegante y encantador como yo?» El grupo avanzó a toda prisa y pronto divisó una fortaleza metálica que recordaba a Mad Max. Varias figuras armadas patrullaban la entrada principal. Al ver acercarse a Peter y su grupo, estos hombres alzaron sus armas. «Alto. Un paso más y. ¡Sas! ¡Sas! ¡Sas!». Antes de que pudieran terminar de hablar, la señora Carter, desesperada por salvar a su esposo, los había reducido en el acto. Así, el grupo entró sin obstáculos en el salón central de la fortaleza. En esta espaciosa área, parecida a un salón de banquetes, se estaba llevando a cabo un interrogatorio, o mejor dicho, una confesión forzada. En la plataforma central del salón principal, una mujer calva con una gabardina marrón estaba sentada con las piernas cruzadas en un trono de hierro soldado con diversos restos de metal. Su rostro guardaba cierto parecido con el de un joven profesor décimo, pero su actitud era completamente diferente. El profesor décimo siempre parecía amable, sereno y erudito. La mujer que tenía delante tenía una expresión fría y arrogante, incluso un atisbo de crueldad en la mirada. Era Cassandra Nova, la hermana gemela del profesor décimo en cierta línea temporal, y una mutante de nivel Omega de nacimiento. En ese momento, Nova observaba con interés al apuesto hombre que Juggernaut y Pyro tenían inmovilizado en el suelo. Era el Capitán América, Steve Rogers.
El Capitán América tenía un aspecto increíblemente desaliñado. Su rostro estaba cubierto de tierra y su traje de combate tenía varios desgarros, lo que indicaba claramente un encuentro difícil tras caer al vacío. Pero incluso atado con cadenas, su espalda permanecía erguida como una tabla, con la mirada fija en la mujer calva sobre la plataforma. Se me está acabando la paciencia, Steve Rogers. La voz de Cassandra Nova no era fuerte, pero tenía una fuerza escalofriante y penetrante. Lo diré una última vez. Nadie puede salvarte aquí. Tu única opción es jurarme lealtad o morir aquí en silencio. Ante la presión de Nova para que le fuera leal, Steve simplemente miró a Cassandra con sus ojos azules, su apuesto rostro lleno de desdén. ¿Crees que te tengo miedo? Bien. Ya que no entras en razón, tendrás que sufrir las consecuencias. Nova finalmente perdió la paciencia. Se levantó de su silla, a punto de decir algo, cuando una figura irrumpió como una ráfaga de viento. Oye, ¿quién eres? El tigre dientes de sable de cierta línea temporal se levantó instintivamente, intentando detener al recién llegado. Pero apenas había dado un paso adelante cuando el hombre gritó: «Quítate de mi camino». Al instante siguiente, el tigre dientes de sable salió disparado por los aires, con una enorme cicatriz que casi le atravesaba el pecho. ¿Quién más podría ser sino Carter? Tras él, Gwen, Felicia, Tony y los demás entraron. Al ver a sus compañeros, Steve no pudo evitar sonreír. Él, que antes había sido demasiado perezoso incluso para hablar con Nova, finalmente mostró algo de flexibilidad. La miró en la plataforma y le dijo en voz baja: «Señorita Nova, parece que este lugar no es tan difícil de alcanzar como usted decía». Al oír esto, la expresión de Nova se ensombreció. Tras reinar allí durante incontables años, había desarrollado una personalidad arrogante y dominante. Ahora alguien se atrevía a desafiarla. ¿Cómo podía tolerarlo? Sin dudarlo, ordenó: «Arréstenlos a todos. Hoy se los daré de comer a Arios. Me temo que no tienes la capacidad». Apenas había terminado de hablar cuando una voz tranquila provino de la puerta. Era Peter, el último en entrar. En cuanto a Deadpool, seguro que estaba comiendo arena en el desierto a kilómetros de distancia. «Capitán, aquí». Mientras hablaba, Peter le lanzó el escudo de Neo a Steve con indiferencia. Steve, con el escudo en la mano, creció instantáneamente y lanzó un golpe de escudo contra el atónito Juggernaut. Ante este golpe, incluso el temerario Juggernaut cayó al instante. La caída de Juggernaut pareció una señal. En el instante en que su enorme cuerpo impactó contra el suelo, estalló la batalla. Del lado de Nova, sus subordinados lanzaron un ataque, gritando y vociferando. Pero antes de que pudieran siquiera demostrar su poderío, Peter los inmovilizó fácilmente. El hombre de fuego sonrió con malicia y alzó la mano, desatando una columna de fuego carmesí. Antes de que pudiera siquiera sentirse victorioso, Natasha abrió la boca y escupió una ráfaga de colmillos helados. El aterrador frío no solo extinguió la columna de fuego en la mano del hombre de fuego, sino que también congeló instantáneamente todo su cuerpo. El Diablo Rojo se teletransportó por el espacio, rodeando a Gwen. Justo cuando estaba a punto de lanzar un ataque sorpresa, una telaraña dorada se le pegó, lanzándolo por los aires como un mayal. Esto provocó que Juggernaut, que apenas había logrado ponerse de pie, cayera al suelo una vez más. Psylocke conjuró una espada psíquica púrpura y la lanzó contra Felicia, pero esta la bloqueó fácilmente con sus garras divinas. «Niña, ni siquiera necesito un 10º anillo para acabar contigo». Con unos cuantos puñetazos y patadas, Felicia sometió a Psylocke. Entonces, ni el sapo, ni la mujer de la muerte, ni Callisto pudieron resistir 3 asaltos contra Daisy y las demás. Todo duró menos de 1 minuto. El equipo de guardias de Cassandra, cuidadosamente reunido, yacía en el suelo, dejándola sola en la plataforma, con la mirada fija en las chispas casi visibles que saltaban entre ellas. Las dos mujeres intercambiaron una mirada en ese instante. Los labios de Cassandra se curvaron en una sonrisa aún más pronunciada. «Interesante, una mujer tan hábil con los poderes psíquicos como yo», murmuró. «Déjame ver qué pasa por tu cabeza». Mientras hablaba, Nova flotó en el aire, su poder psíquico penetrando la conciencia de Wanda como una sonda invisible.
Mientras tanto, los ojos de Wanda brillaron repentinamente con una luz carmesí. La magia del caos se condensó en una barrera mental alrededor de su conciencia, chocando de frente con el poder psíquico de Cassandra. Una invisible onda de energía estalló en el aire entre ellas, esparciendo polvo y escombros en todas direcciones. El choque mental duró varios segundos. Cassandra, después de todo, era la hermana del profesor Décimo, y poseía un control innato y casi anormal sobre el poder psíquico. Sin embargo, la magia del caos de Wanda, tras ser modificada genéticamente por Peter, también poseía una defensa mental casi impenetrable. Ambas fuerzas se entrelazaron y se desgarraron en el vacío, como dos serpientes gigantes invisibles luchando, sin que ninguna lograra imponerse por el momento. Al ver que no podía ganar en el ataque a distancia, Cassandra soltó un resoplido frío y se lanzó hacia Wanda a la velocidad del rayo. Su energía mental formó una barrera frente a ella, bloqueando directamente el ataque de magia del caos de Wanda, y estaba a punto de extender la mano y agarrar la cabeza de Wanda. Ese golpe bastaría para perforar el cráneo de Wanda. Una vez que hiciera contacto físico, su habilidad para leer y modificar los recuerdos de otros aumentaría instantáneamente varios niveles, y la batalla quedaría decidida en ese instante. Cassandra incluso podía modificar instantáneamente los recuerdos de Wanda, obligándola a luchar por ella. Justo cuando Cassandra creía que la victoria estaba asegurada, una mano surgió repentinamente de un costado. El dueño de esa mano rompió sus defensas mentales y sujetó con firmeza la muñeca de Nova, congelando al instante la sonrisa de su rostro. ¿Quién más, sino Peter, podría haber burlado las defensas mentales y sujetado con precisión la muñeca de Nova en un abrir y cerrar de ojos? Cassandra Nova, acabemos con este juego. La voz de Peter era tranquila, pero infundió una profunda humillación en Nova. No nos interesa gobernar este basurero, ni pretendemos luchar a muerte contigo. Así que, mientras te portes bien, podréis vivir y seguir reinando aquí. De lo contrario ya sabes las consecuencias. Al oír esto, el rostro de Nova se puso rojo como un tomate. Como rey sin corona del vacío, las palabras de Peter eran, sin duda, un insulto flagrante. ¿Qué te crees que eres? ¿Dios? Nova le dedicó a Peter una risa fría y, sin dudarlo, lanzó una invasión mental. Pero al segundo siguiente, lanzó un grito, con sangre brotando visiblemente de su boca y nariz. Apenas unos instantes antes, no solo había sido expulsado del mundo mental de Peter, sino que, en ese fugaz vistazo, pareció haber visto a un ser increíblemente aterrador. Ese único encuentro le hizo comprender claramente la brecha que lo separaba. No era solo un abismo, era un abismo insalvable. No sería exagerado decir que una galaxia entera los separaba. Aún así, la obstinada Nova se negaba a admitir la derrota o a rendirse. De acuerdo, admito que eres fuerte, pero que... soy una mutante de nivel Omega de nacimiento. Mi poder mental puede incluso remodelar mi cuerpo, permitiéndome regenerarme infinitamente. Simplemente no puedes matarme. Nova amenazó a Peter con ferocidad, pero al segundo siguiente, un grito escapó de sus labios. Peter le había pulverizado el hueso del brazo. Un sudor frío le corría por la frente a Nova por el dolor, pero esto no era lo que realmente la sumía en la desesperación. Lo que realmente la sumió en la desesperación fue el impactante descubrimiento de que su preciada habilidad de autocuración había fallado. ¿Qué me hiciste? Ahora, Nova estaba realmente aterrorizada. Nada, Peter soltó el brazo de Nova con indiferencia. Solo, usé mi energía mental para proteger la tuya. Nova lo miró con expresión de incredulidad. Instintivamente intentó usar su energía mental de nuevo, solo para encontrarse agarrándose la cabeza calva, tirada en el suelo, gritando de agonía. Peter decía la verdad. Había usado su energía mental para crear un casco de púas invisible para Nova. Este casco rodeaba el cerebro de Nova. Cada vez que ella liberaba su energía mental, las púas del casco lanzaban un feroz ataque. El dolor era tan intenso como si le clavaran agujas de acero en el cerebro. Nova incluso sufrió un estado similar a un ataque epiléptico debido a la excesiva estimulación cerebral, y tardó mucho en levantarse del suelo, con el rostro cubierto de mocos y lágrimas.
Miró a Peter con furia, de pies a cabeza, con el rostro lleno de odio, como si quisiera devorarlo vivo. Maldita sea. No creas que puedes someterme así. Al ver la expresión feroz de Nova, teñida de un atisbo de miedo, Peter no pudo evitar poner los ojos en blanco para sus adentros, murmurando entre dientes. Una mocosa, ¿eh? ¡Qué interesante! Si Nova fuera una mujer hermosa, y Gwen y los demás no estuvieran cerca, no le importaría disciplinarla. Pero con Gwen y los demás observando, y la cabeza calva de Nova tan llamativa, a Peter no le interesaba. Así que simplemente le guiñó un ojo a Wanda. El significado era clarísimo. Tápala la boca. Uf. Y así, la pobre Nova sufrió la mordaza. Tras lidiar con Nova y curar al Capitán América, Peter se preparó para irse a buscar una salida del vacío. En ese momento, una figura entró apresuradamente. «Peter, ¡ayuda!». ¿Quién más podría ser sino Deadpool? Todavía no estamos tan cerca, ¿verdad? Peter no pudo evitar murmurar. Ese no es el punto. El punto es que vi a Godzilla afuera. Mierda, esa cosa es casi más grande que todo el desierto. Godzilla. Esto sigue siendo Marvel. Justo cuando Peter se quejaba, notó que Nova, a su lado, se emocionaba. La mente de Peter se aceleró y tomó una decisión de inmediato. El Godzilla del que hablaba Deadpool debía ser Arios, el monstruo más problemático de este vacío. Mientras pensaba esto, el horizonte lejano se oscureció repentinamente. En ese vacío grisáceo blanquecino, una tormenta negra, como tinta espesa, avanzaba rápidamente. Dentro de la tormenta, se podía distinguir vagamente una enorme silueta con forma de dragón. Su cuerpo estaba formado por innumerables remolinos de humo negro y fragmentos retorcidos de extremidades. No tenía forma definida, pero devoraba todo a su paso. Ruinas, arena, fragmentos de edificios, incluso el vacío mismo, todo era desgarrado y devorado. Era la bestia del tiempo, Arios. En el instante en que Nova vio a Arios, su rostro, antes pálido como la muerte, recuperó el color al instante. Ignorando el dolor infligido por el casco de púas psíquicas de Peter, rompió con fuerza el hechizo de amordazamiento de Wanda y le declaró arrogantemente a Peter: «Estás acabado. Arios está aquí. En este vacío, ese monstruo es invencible. Nadie puede resistirlo, nadie puede escapar de su poder devorador. Aunque hayas actuado con valentía, es inútil». Ante Arios, tú, antes de que pudiera terminar, Peter usó el Haki del Conquistador para dejarla inconsciente. Peter contempló con calma la tormenta negra que se acercaba, sin mostrar miedo ni recelo, sino una profunda curiosidad y griega emoción. Este monstruo era un coloso nacido del fin de los tiempos, capaz de devorar y borrar fácilmente una línea temporal entera. Si tan solo pudiera usar el pequeño reloj para replicar los genes de este gigante. Pensando esto, Peter levantó la mano derecha sin dudarlo y examinó a la otra persona con el pequeño reloj. Justo cuando se imaginaba transformado en Arios, por encima del tiempo, la realidad decepcionó profundamente a Peter. La información que devolvía el reloj roto indicaba que el sujeto escaneado no tenía estructura celular, ni código genético, y no podía considerarse un ser vivo en absoluto. La materia negra que constituía a Arios era esencialmente producto del resentimiento de incontables vidas que murieron en incontables líneas temporales destrozadas y colapsadas, condensado en el concepto mismo del tiempo. Más que una entidad viviente, sería más preciso decir que era un artefacto temporal que existía al final del tiempo, poseyendo una vaga conciencia espiritual. TCH. ¡Qué decepción! Peter guardó su reloj roto con cierta molestia, su expectativa convirtiéndose rápidamente en impaciencia. Como no podía replicar las habilidades de Arios, no tenía sentido que Peter perdiera el tiempo con esta cosa. Pensando esto, Peter recordó de inmediato el método que Loki y la Loki femenina Sylvie usaron para luchar contra esta cosa en la serie de televisión Loki. ¿Cómo se las arregló Loki con este tipo? Creo que simplemente usó su poder mental para invadir su cuerpo, haciendo que el grandullón desistiera del ataque. Peter se acarició la barbilla, pensando si replicar ese método. Con mi poder mental, combinado con el caleidoscopio y el talismán del tigre, hacer algo similar no sería complicado, pero no parece haber una forma mejor.
Pensando esto, Peter recordó de repente el estandarte del emperador que había usado antes para intimidar a Deadpool. Si Arios era un monstruo nacido del resentimiento de los muertos combinado con la energía temporal en una línea temporal colapsada, ¿podría el estandarte del emperador funcionar también con el espíritu vengativo que reside en su interior? Cuanto más lo pensaba Peter, más factible le parecía. Así que, bajo las miradas serias de todos en el vacío, liberó su estandarte del emperador y caminó hacia Arios. En ese instante, todos en el vacío lo miraron con una aprobación casi unánime. Busca refugio de la arena y el viento. Juggernaut soltó una carcajada ronca. ¡Qué loco! Se atreve a desafiar a Ali. ¡Sas! Antes de que pudiera terminar de hablar, el Capitán América le dio un fuerte golpe en la cabeza. No sabes nada. En presencia de Peter, no hay nada en este mundo que no pueda manejar. Así, bajo las miradas expectantes o burlonas de la multitud, Peter caminó hacia Arios y comenzó a agitar vigorosamente su estandarte imperial. Tal como Peter había predicho, en el instante en que el estandarte chocó con el de Arios, la situación se intensificó drásticamente, como un rayo que cae sobre la tierra. El estandarte imperial en la mano de Peter se expandió salvajemente, mientras que el rostro bestial de Arios, que se definía vagamente en la oscuridad, revelaba una expresión de asombro e incertidumbre. Justo cuando ambos se encontraban en un punto muerto, con Peter agitando el estandarte de nuevo, una aterradora fuerza de succión actuó instantáneamente sobre Arios. Arios abrió sus enormes fauces y dejó escapar un rugido silencioso. Bajo esta fuerza de succión, corrientes de energía negra se precipitaron hacia el estandarte imperial como un vasto océano. Estas energías negras se transformaron en garras fantasmales o bestias feroces en el aire, intentando destrozar el estandarte imperial. Pero el estandarte imperial no era ninguna broma. Con la renovada onda de Peter, los no muertos asgardianos y Chitauri absorbidos fueron liberados al instante. Una feroz batalla estalló en el aire, involucrando a cientos de miles de seres. En términos de número, los no muertos negros liberados por Arios tenían, naturalmente, la ventaja del tiempo, debido al inmenso resentimiento acumulado durante miles de millones de años de líneas temporales colapsadas. Sin embargo, en términos de calidad, la situación era completamente diferente. Si los monstruos de humo negro liberados por Arios eran simples demonios, entonces los no muertos asgardianos liberados por Peter eran auténticos guerreros celestiales. Un simple movimiento de su mano podía aniquilar vastas extensiones de energía negra. Este era el efecto supresor casi imparable del estandarte del emperador contra los no muertos. Sin importar cuántos años de resentimiento hubieras acumulado, ante el estandarte del emperador, solo podías arrodillarte obedientemente y entonar una canción de conquista. A medida que el estandarte del emperador absorbía y transformaba más y más energía negra, la situación en el campo de batalla cambió por completo. Al ver a los soldados celestiales de Peter arrasando las filas enemigas con una fuerza imparable, el rostro de Arios mostró una expresión de terror casi humana. Se transformó en una tormenta negra, intentando escapar instintivamente. Pero lo que recibió fue un esperado HMPH, intentando escapar. Peter condensó diversas energías de alto nivel, incluyendo el poder divino de Tiamat, fuego de Fénix, energía cósmica y energía divina, formando directamente una gigantesca mano dorada que oprimió a Arios. Era la gran mano celestial desoladora. Bajo el efecto de esta gran mano celestial desoladora, incluso Arios tuvo que someterse obedientemente, y entonces el estandarte del emperador absorbió por completo toda la energía negra en su interior. Mientras la energía negra en el cuerpo de Arios se desvanecía, Peter sintió una oleada de placer, temblando ligeramente. Impresionante. Verdaderamente impresionante. Los espíritus formados a lo largo de miles de millones de años, provenientes de incontables líneas temporales erróneas, fueron refinados por el estandarte del emperador para nutrir su propia alma divina. Este nivel de nutrición y amplificación era comparable a que un poderoso cultivador maligno masacrara la mitad del universo. Mientras Peter consumía la felicidad del crecimiento, la forma de Arios se redujo, hasta convertirse en una fortaleza increíblemente misteriosa y lujosa. Este era el núcleo de Arios y el secreto que custodiaba constantemente. El castillo del tiempo construido por Kang el remanente.
En pocas palabras, Khan el remanente era el Khan más poderoso, creador de la Oficina de Gestión del Tiempo y la Línea Temporal Sagrada. Él solo puso fin a la primera guerra del multiverso, sellando innumerables Khans ambiciosos que buscaban gobernar todos los multiversos. Tras la guerra, se ocultó en este castillo, controlando silenciosamente la Oficina de Gestión del Tiempo. Hasta que se cansó de todo, orquestó y guió a Loki y a Sylvie, la Loki femenina, desde un universo paralelo hasta este lugar, donde lo mataron. ¡Dios mío! En ese momento, al ver a Peter absorber casi por completo a Arios, todos en el vacío quedaron atónitos. No es exagerado decir que, en ese instante, en sus corazones, el rostro de Peter había reemplazado por completo a Jesús, convirtiéndose en sinónimo de Dios en sus mentes. El propio Peter, tras experimentar su placer, no optó por refinar completamente a Arios. Interrumpió deliberadamente la absorción de Arios por parte del estandarte del emperador humano. Después de todo, la existencia de Arios aún tenía sentido. Sin Arios, algún día toda la tierra del vacío estaría superpoblada. ¿Quién sabe qué clase de monstruos corruptos nacerían de entre los héroes de esas líneas temporales defectuosas que sobrevivieron? Así que, es mejor mantener a este tipo como un procesador de residuos de energía verde supergigante. En ese momento, Arios había perdido por completo su aspecto original de Godzilla negro azabache. Debido a la gran cantidad de resentimiento que había absorbido, ya no parecía violento y, en general, se veía mucho más apuesto. Incluso desprendía una especie de aire a un dragón de leche cargando un reloj gigante, tras acariciar a Arios, quien se había postrado voluntariamente a sus pies en señal de lealtad, como si acariciara a un perro. Peter le guiñó un ojo a Gwen y a los demás que estaban detrás de él. Chicos, deberíamos irnos. Si no me equivoco, los secretos del universo zombie, o la forma de escapar de este infierno, deberían estar aquí dentro. Al oír esto, Gwen y los demás la siguieron apresuradamente, mientras que los antiguos secuaces de Nova, con los ojos brillantes, se arrodillaron ante Peter con un golpe seco. Jefe, por favor, sáquenos de esta miseria. Prometemos enmendarnos y convertirnos en buenas personas, jefe. No todos eran malos. El principal problema era que en este vacío, si no trabajaban para la reina Nova, Arios los devoraría. En estas circunstancias, no les quedaba más remedio que servir a Nova. Ahora que tenían la oportunidad de abandonar este lugar maldito, ¿quién serviría voluntariamente a una demente como Nova? Peter echó un vistazo a los secuaces de Nova. Juggernaut, Sabretooth, Pyro, Psylocke y algunos otros soldados rasos sin nombre. Estos tipos no eran particularmente fuertes, y no había necesidad real de reclutarlos para el puño de las sombras. Pero si estaban realmente arrepentidos, no era imposible enviarlos al universo 2149 posterior a la crisis y dejarlos vivir allí. Pensando esto, Peter hizo una seña a Juggernaut con disimulo, usando el poder de la atracción universal para quitarle el casco de inmediato. Al colocarle el casco a Nova, la antes arrogante Nova se volvió dócil al instante. Aunque era una mutante de nivel Omega, una vez que el casco bloqueó su actividad mental, no se diferenciaba de una persona común ligeramente más fuerte. Muy bien, Peter se sacudió el polvo imaginario de las manos y se dirigió a los villanos arrodillados. Ya que están tan ansiosos por rendirse, les daré una oportunidad. Solo quédense aquí obedientemente y vigilen a esta loca, y una vez que averigüemos lo que necesitamos saber, los sacaremos de este infierno. Al oír esto, los canallas se regocijaron. Juggernaut, en particular, se inclinó con entusiasmo, golpeando el suelo con su enorme cabeza. Hermano mayor. No. Abuelo. Mientras podamos salir de este lugar miserable, prometemos completar la misión. Psylocke reaccionó aún más rápido, sacó una cuerda de la nada y ató a Nova con fuerza, sin darle oportunidad de quitarse el casco. Jefe, no se preocupe, si esta mujer escapa, volveré con mi cabeza. Los Karami que lo rodeaban asintieron, mientras Nova maldecía sin cesar. Tras lidiar con el grupo de jóvenes Rakami, Peter les guiñó un ojo a Gwen y a los demás, y el grupo inmediatamente se giró y se dirigió al Castillo del Tiempo, que había sido extraído del núcleo de Arios. Con solo un pensamiento de Peter, las puertas del Castillo del Tiempo se abrieron, revelando su interior.
La escena dentro del castillo era completamente distinta al caos desorganizado del vacío. Pasillos ordenados, paredes lisas y patrones de energía que fluían con una suave luz azul en la cúpula. Todo irradiaba una meticulosa sensación de orden. Cada pocos metros a lo largo de los pasillos había una puerta cerrada, cuya superficie estaba grabada con complejos símbolos y números, como marcadores de algún tipo de sistema de clasificación. El aire estaba libre de polvo y de cualquier rastro de actividad biológica. Solo persistía un tenue olor a papel. Peter caminaba al frente, su haki de observación se extendía naturalmente, abarcando cada piso, cada habitación y cada pasadizo secreto del castillo. El castillo era mucho más grande de lo que imaginaban. Las estructuras en la superficie eran solo la punta del iceberg, con al menos 7 niveles más que se extendían hacia abajo. En el último piso había una pequeña oficina. La oficina del superviviente, Kang. Liderados por Peter, el grupo llegó rápidamente y vio los restos de Kang. Como el concepto de tiempo no existía en ese castillo, a pesar de que Kang había sido asesinado por Sylvie muchos años atrás, su cuerpo no se había descompuesto e incluso lucía una leve sonrisa, casi de alivio. ¿Quién es él?, preguntó Gwen a Peter. Peter no los dejó en suspenso y explicó de inmediato sus orígenes. El remanente, Kang. Un científico terrestre del siglo 31 que desarrolló una máquina del tiempo, estableciendo comunicación con Kangs de otros universos y líneas temporales. Inicialmente, lo hicieron simplemente para avanzar en la tecnología. Pero más tarde, los Kangs de diferentes universos codiciaron las realidades de los demás, y lo que comenzó como un intercambio tecnológico se convirtió en la primera guerra del multiverso, un conflicto devastador donde innumerables realidades chocaron y se destruyeron mutuamente, casi reduciendo a cenizas todo el multiverso. Al ver el inmenso problema que había causado, Kang, decidido a enmendar la situación, manipuló a Arios y mató o selló personalmente a innumerables variantes de Kang, poniendo fin a la primera guerra del multiverso. Tras finalizar la guerra, Kang aisló su propia línea temporal, denominándola la línea temporal sagrada, y estableció la oficina del tiempo para eliminar continuamente las líneas temporales erróneas que pudieran dar origen a nuevas variantes de Kang. Muchos años después, Kang se cansó por completo de todo en la oficina del tiempo, dándose cuenta de que él también había sido aprisionado por el tiempo, convirtiéndose en su prisionero. Entonces se rindió, se ocultó y afirmó falsamente que las 3 estatuas que había diseñado pertenecían al dios del tiempo, para administrar la oficina del tiempo en su lugar. Mientras tanto, orquestó y atrajo a Loki y Sylvie al castillo, donde lo mataron, convirtiendo así a Loki en su sucesor. Mientras contaba la historia de Kang, Peter también estaba ocupado. Tras registrar el cuerpo de Kang, descubrió de inmediato el objeto más valioso que llevaba consigo. Objeto de sacrificio dorado detectado. Gestor de tiempo multifuncional de Kang. Gestor de tiempo multifuncional de Kang. Gestor de tiempo portátil de Kang, que no solo puede manipular y viajar en el tiempo a voluntad, sino también controlar al gigante temporal Arios. El sacrificio otorgará 1.000.000 de puntos de sacrificio excelente. Otro 1.000.000 de puntos de sacrificio ganados. Solo esto ya justifica su viaje. Tras completar el sacrificio, Peter guió al grupo a buscar en la Fortaleza del Tiempo registros relacionados con el universo 2149 y el universo donde reside Deadpool. En la vasta base de datos temporal, Peter, confiando en la habilidad de Tiamat para leer planetas enteros al instante, encontró rápidamente la respuesta que buscaba. ¿Listos, chicos? Pongan las manos sobre mí, la sesión de cuentos del tío Peter está a punto de comenzar. Tras este comentario jocoso, Peter estableció de inmediato una conexión de conciencia con Gwen y los demás, leyendo todas las historias sobre el universo zombie. Al establecerse la conexión, comenzaron a aparecer escenas en la mente de todos. La primera escena era un vasto vacío de color púrpura profundo. Flotando en el vacío había un fragmento de color rojo oscuro, cuya superficie se retorcía con intrincados patrones, emanando un aura de la nada. Esto es la aniquilación. Un fragmento de poder de uno de los 5 dioses abstractos primordiales de Marvel. La segunda escena muestra un planeta inmenso compuesto de materia orgánica color carne. Al ver este planeta, todos los presentes sintieron una agitación momentánea en sus simbiontes.
porque este es el planeta natal de todos los simbiontes. Krintar. En la escena, el fragmento de aniquilación, que había estado vagando sin rumbo en el vacío durante incontables años, como se vio en la primera escena, se acerca a Krintar. La aparición de este fragmento de poder despierta una conciencia latente durante miles de millones de años en las profundidades del planeta. Es el dios simbionte, Nar. Knull existía en la oscuridad incluso antes del nacimiento del segundo universo. Creó la raza de los simbiontes, pero años después fue traicionado y consumido por ellos. Los simbiontes poseían originalmente una conciencia colectiva interconectada, controlada por completo por Knull. Sin embargo, durante una orden de Knull para que el dragón simbionte Grendel invadiera la Tierra, el dragón fue descubierto y gravemente herido por el abuelo de Thor, el dios Reivor. Un poderoso rayo divino no solo destrozó a Grendel, sino que también cortó temporalmente el vínculo mental de Knull con los simbiontes errantes. Desde entonces, los simbiontes, a la deriva en el universo, se han unido sucesivamente a numerosos anfitriones alienígenas bondadosos y nobles. Tras leer las personalidades, los recuerdos y los valores de sus anfitriones, los simbiontes descubrieron la verdadera naturaleza de Knull. Knull solo los utilizaba como recursos desechables, herramientas para matar, con el objetivo de aniquilar toda la vida de luz. Al darse cuenta de esto, los simbiontes establecieron una nueva red de colmenas y lanzaron un movimiento revolucionario contra Knull. Miles de millones de simbiontes se rebelaron colectivamente, devorando y envolviendo a Nar, hasta formar el planeta simbionte Krinta. Durante sus años de cautiverio en Krinta, Nar permaneció en un estado semicomatoso. No fue hasta que un fragmento de aniquilación, con una fuente de poder similar a la suya, se acercó a Krinta que Nar despertó por primera vez. Nar pronto comprendió que este fragmento podría ser la clave para recuperar su libertad. Luego, capturó minuciosamente el fragmento y lo modificó, transformándolo en una forma simbiótica capaz de dividirse continuamente. Esta era la forma original del virus zombie. La tercera escena muestra a Nar, con la voluntad que le quedaba, imbuyendo al patógeno con las órdenes iniciales de propagarse, erosionar y distorsionar la conciencia vital, antes de arrojarlo de vuelta a las dimensiones infinitas. Esperaba que aterrizara en un planeta rebosante de vida, infectando a todos los seres vivos y propagando emociones negativas violentas y desquiciadas, impactando así la colmena de conciencia formada por los simbiontes que se resistían a su voluntad. Esto le permitiría atacar directamente la red de la colmena y recuperar su libertad. Alternativamente, podría absorber códigos inferiores, infiltrándose lentamente en la red de la colmena simbiótica mediante la acumulación continua. De cualquier manera, finalmente liberaría a Nar del cautiverio de Krinta. Tras un largo periodo a la deriva en el tiempo, este fragmento de patógeno llegó a manos de una variante de Kang. Kang pretendía usar este virus para ganar la guerra del multiverso. Pero antes de poder completar la investigación y el desarrollo del patógeno, fue asesinado por los remanentes. En el cuarto acto, el patógeno apareció en la fortaleza del tiempo de Kang. Kang originalmente pretendía usar este virus para purificar las líneas temporales erróneas que proliferaban fuera de la línea temporal sagrada y amenazaban su reinado. Sin embargo, pronto se dio cuenta de que esto podría desatar al monstruo aún más aterrador, Nal, así que en su lugar inventó a Lady Time y el telar del tiempo, utilizando métodos más controlables para administrar el multiverso. El virus original, al ser indestructible, fue sellado en el subsuelo del castillo. Con el paso del tiempo, Kang se cansó gradualmente de administrar la oficina del tiempo e incluso olvidó su existencia. No fue hasta que Kang guió a Loki y Sylvie a la fortaleza del tiempo que las cosas mejoraron. Durante su lucha contra Kang, la barrera de energía dentro de la fortaleza fluctuó brevemente. Esta fluctuación agrietó una esquina del contenedor sellado que contenía el virus primitivo, y un pequeño tentáculo se filtró, adhiriéndose a la bota del amigo de Loki, el agente del tiempo Mobius. Debido a que había estado sellado durante muchos años y consistía en un solo tentáculo, la presencia del virus incluso eludió los mecanismos de detección del agente del tiempo, permaneciendo latente dentro del cuerpo de Mobius, alimentándose gradualmente de su carne y sangre.
Años después, Loki se convirtió en el dios de las historias, sentado en el trono al final del tiempo, manteniendo la estabilidad de todas las líneas temporales con su existencia. Sus amigos pudieron regresar a sus universos originales, y Mobius regresó así a su propio universo Z. Poco después de que Mobius abandonara la oficina de gestión del tiempo, el patógeno revivió por completo, infectándolo primero a él y luego multiplicándose infinitamente en el universo Z. El virus zombie se propagó rápidamente por el universo Z, infectando finalmente a los centinelas. Los poderosos centinelas zombies devoraron por sí solos todo el multiverso. En busca de alimento, los centinelas zombies exploraron cada posible lugar del universo Z que permitiera saltos cósmicos, hasta que descubrieron la tablilla espacio-temporal, una tableta que Mobius había dejado atrás. Su intención era usar su propia energía lumínica para activar la tablilla e intentar viajar a la sede de la oficina de gestión del tiempo. Esto le permitiría viajar libremente a través del tiempo y el espacio y obtener un suministro inagotable de alimento. Sin embargo, tras convertirse en zombie y perder casi por completo su inteligencia, pasó por alto un punto crucial. Si bien su energía lumínica podía alimentar la tablilla, esta carecía de un mecanismo de protección contra el apagado. Así, antes incluso de llegar a la oficina de gestión del tiempo, el dispositivo explotó durante el proceso de teletransportación debido a una sobrecarga de energía, provocando una grave desviación de su destino. Aterrizó en el universo 2149, y ahí comenzó la tragedia del universo 2149. Tras leer la historia completa del origen del virus zombie, Peter abrió los ojos, liberándose de la inmensa cantidad de información. Mientras tanto, Gwen y los demás también abrieron lentamente los ojos, con el rostro lleno de suspiros de tristeza. «Esto es indignante», exclamó Tony. ¿Quién iba a pensar que este virus zombie involucraría tantas historias? Esa es la cuestión, replicó Gwen. La cuestión es que, según lo que sabemos hasta ahora, el virus zombie ya ha devorado la Tierra de 2 universos enteros, además del universo 89251. Con tantas vidas afectadas por el virus zombie, ese dios simbiótico Knull probablemente ha acumulado suficientes códices y podría recuperar su libertad en cualquier momento. Tienes razón, parece que podríamos tener que lidiar con ese tipo en cualquier momento. Peter primero confirmó lo que dijo Gwen, y luego cambió de tema. Sin embargo, quizás la situación no sea tan grave todavía. La mirada de Peter volvió a los patrones de la línea temporal restantes en el panel de control, con una leve sonrisa en los labios. Si pudiéramos encontrar el virus original ahora, reescribirlo y volver a desplegarlo, quizás podríamos reescribirlo todo. O podríamos tratar cada línea temporal infectada como un nodo, arrancarlas de raíz y eliminarlas todas. De esa forma, podríamos frustrar el plan de Nar. Claro, si eso no impide la resurrección de ese tipo, en ese momento, Peter se giró, mirando hacia las profundidades de la oscura y polvorienta fortaleza temporal que tenía detrás. Su mirada atravesó capas de pasillos y habitaciones, como si penetrara el espacio mismo, para ver el planeta madre simbiótico de color carne suspendido en dimensiones infinitas. Entonces tendremos que enfrentarlo de frente. Un momento. El pequeño de Paul levantó la mano con voz débil. ¿De qué están hablando? No entiendo ni una palabra. Justo ahora, mientras Peter compartía recuerdos con Gwen y los demás, este tipo fingió tocar a Peter, pero como Peter no se había implantado un simbionte previamente, obviamente no podía ver nada sobre el virus zombie. Todos lo miraron, y tras un instante, la bondadosa Gwen finalmente habló. Estábamos hablando de los asuntos del universo 2149, y parece que no necesitas saber nada al respecto. En cuanto a la crisis que enfrenta tu universo, hizo una pausa, luego miró de repente a Peter y preguntó. Un momento, Peter, en los recuerdos que acabamos de ver, ¿acaso Loki no reorganizó la oficina del tiempo después de convertirse en el nuevo dios de las historias, y dejó de permitir que la oficina del tiempo editara activamente la línea temporal? Entonces, ¿por qué el universo de Deadpool sigue en riesgo de ser eliminado? ¿Qué más podría ser? Alguien está descontento con los cambios de política de Loki, por supuesto. Peter se encogió de hombros y habló con calma. ¿No te diste cuenta de lo pequeña que era la oficina del tiempo a la que llegamos?
y ninguno de los altos cargos de la DBA que aparecían con frecuencia en nuestros recuerdos, incluyendo a B. Kinsey y Lavona Rensley, apareció. ¿Qué significa eso? El cerebro de Deadpool Paul claramente no era lo suficientemente rápido para comprender lo que Peter quería decir. ¿Qué más podría significar? Harry no pudo evitar murmurar desde un lado. Ese tipo de Paradox construyó una oficina de gestión del tiempo falsa en el exterior, reunió a un montón de gente y planea usar tu universo y el universo 2149 como logros. Una vez que consiga resultados y demuestre su valía, podrá comenzar la lucha por el poder y ascender en la jerarquía. Deadpool se rascó la cabeza y, tras un largo rato, habló con incertidumbre. ¿Quieres decir que ese tipo me engañó? Mi universo no se ha derrumbado de verdad. Para ser precisos, tu universo sí se dirige hacia el colapso, pero teóricamente, esto tardará muchísimo tiempo, posiblemente cientos de años, antes de que colapse por completo. Mierda. Al oír esto, ni siquiera el normalmente jovial Deadpool pudo contenerse. Voy a matar a ese hijo de puta. Por sus propios deseos egoístas, está dispuesto a enviar incontables vidas de su universo a la muerte. ¿Por qué mantener a alguien así cerca? Ya que todavía te importa tu universo, te perdono. Peter chasqueó los dedos y, con ese gesto, el portal temporal dentro de la fortaleza del tiempo, inactivo durante muchos años, se reabrió. Tras una breve inspección, Peter localizó rápidamente la pseudo-administración del tiempo clandestina de Paradox. Tras resolver el problema de la ubicación, Peter miró a Deadpool, que seguía indignado, y le dijo, ve a llamar a Juggernaut y a los demás. Paradox será tu responsabilidad después. Cuando hayas derrotado a ese desgraciado, mi asistente de IA te ayudará a regresar a tu universo. Mientras Deadpool regresaba a buscar refuerzos, Peter recuperó el prototipo restante del virus zombie del almacén de la fortaleza del tiempo. Tony, con mi ayuda para proporcionar la estructura del virus y suficiente energía lumínica para contrarrestar los fragmentos de aniquilación, ¿cuánto tiempo crees que tardaríamos en desarrollar un suero que erradique el virus zombie a nanoescala? Planeo acabar con la crisis zombie en el universo 2149, encargándome de esos individuos especiales que devoraron a Galactus una vez que lleguemos allí. A diferencia del universo 89251, el universo 2149 no puede usar al Hulk infinito para tomar un atajo y chasquear los dedos, por lo que no puede restaurar inmediatamente un universo entero a su estado original. Por lo tanto, incluso alguien tan poderoso como Peter tiene que depender de la ayuda de Tony para resolver el problema. De lo contrario, tendría que usar continuamente la reencarnación o la canción de la destrucción de Tiamat para revertir por la fuerza todo el planeta a la era primordial y empezar de nuevo. En la información sobre el universo zombie que había leído en su vida anterior, parecía que Spider-Man, tras experimentar un resurgimiento de la conciencia, usó la tecnología de nanobots que Tony había dejado atrás, combinada con los genes únicos de Sandman y Wolverine, para eliminar a todos los zombies restantes. Lo que el Spider-Man zombie podía hacer era, naturalmente, pan comido para el Tony actual. Tony se acarició la barbilla pensativo un momento y luego respondió. Tu idea es muy factible. Tengo la tecnología de nanobots disponible. Siempre que puedas proporcionarme la estructura del virus y suficientes muestras para distinguir entre tejido necrótico y tejido sano que se pueda conservar, una vez completado el entrenamiento del modelo a gran escala, el despliegue selectivo debería lograr el efecto que buscas. Sin embargo, no nos resulta fácil encontrar sujetos experimentales aquí para entrenar a los nanobots a distinguir entre células vivas y muertas. En ese momento, Deadpool apareció ante ellos con Juggernaut y los demás. Al ver a Deadpool, aparentemente despistado, los ojos de Peter se iluminaron. E inmediatamente señaló al tipo y dijo, aquí viene el sujeto de prueba que querías. Así que Peter y Tony arrastraron al desconcertado Deadpool al laboratorio de Kang. Lo que sucedió después fue sencillamente horrible y violento. Peter inyectó el virus zombie directamente en el cuerpo de Deadpool. Mientras el virus zombie comenzaba a transformarse, usó el talismán del tigre y el talismán del caballo para lograr a la fuerza un equilibrio del 50-50 entre el virus zombie y el factor de curación de Deadpool. Debido a las extrañas acciones de Peter, Deadpool se convirtió en mitad zombie, mitad humano.
Oye, esto es tortura. No puedes hacerme esto. Deadpool aulló de dolor, pero no podía dejar de hablar. Peter miró al tipo y supo que se lo estaba pasando de maravilla, probablemente incluso albergando la vanidad de esperar a que terminara la crisis zombie en el universo 2149 para subirse al carro y proclamar: «Soy vuestro salvador». Así que ignoró las protestas del tipo, usando el talismán del tigre para crear dos Tonys que funcionaran a la perfección, mientras que simultáneamente usaba energía celestial para asegurarse de que el cerebro de Tony siempre estuviera funcionando a toda velocidad. Finalmente, los nanobots fueron imbuidos con energía de luz sagrada, lo que les permitió destruir por completo cualquier cepa viral restante, tras descomponer las células infectadas y necróticas. Con los tres trabajando juntos en una división de tareas bien definida, el suero del virus nanozombie se completó con éxito en aproximadamente media hora. Tony inyectó el suero a Deadpool, quien era mitad zombie y mitad normal. Los nanobots comenzaron a actuar rápidamente, corroyendo por completo la mitad del cuerpo de Deadpool. La otra mitad de su cuerpo se curó rápidamente gracias a sus propias habilidades regenerativas. Poco después, le creció un cuerpo desproporcionadamente grande, similar al de un bebé. Deadpool, conmovido hasta las lágrimas, exclamó: «Gracias a Dios. Después de lograr esto, no necesitamos continuar con el experimento, ¿verdad?». Tras completar el desarrollo del suero nanozombie, el grupo ya no tenía necesidad de permanecer en la fortaleza del tiempo. Peter abrió el portal por completo, guiando directamente a Juggernaut y a los demás lejos del vacío. Cabe mencionar que esta vez Peter se llevó a Nova consigo. No era porque le tuviera cariño a Nova. Más bien, no quería que Nova siguiera causando estragos en el vacío, pero matarla directamente le parecía un desperdicio. Así que planeó enviar a Nova al universo de los X-Men al que había viajado y donde había obtenido la Fuerza Fénix de Jean Grey tras los eventos del universo 2149. No tenía ningún interés en disciplinar a Nova, esa loca, pero el profesor Décimo, su hermano, podía encargarse de disciplinar a su hermana gemela. Y, de paso, también podría visitar a Jean. Quizás esta vez incluso podría traerla de vuelta a su propio universo. Anteriormente, había sentido que traer a alguien de otro universo a vivir en el suyo era algo arriesgado, temiendo que pudiera causar problemas como un colapso de la línea temporal. Ahora que ya se habían topado personalmente con la Oficina de Gestión del Tiempo, e incluso la Oficina de Gestión del Espacio-Tiempo era incapaz de controlarse a sí misma y a su universo, ¿por qué les importaría el posible impacto que Jean Grey pudiera tener en el suyo? Pensando esto, comenzó la teletransportación. Cabe mencionar que la elección del punto de teletransportación por parte de Peter fue increíblemente despiadada. Lo dirigió directamente a la oficina privada de Paradox. En ese momento, Paradox, convencido de haber resuelto el asunto con Peter y los demás, tomaba tranquilamente un café en su oficina, ultimando los ajustes del desgarrador del tiempo. Justo cuando extendía ansiosamente la mano hacia el botón de activación del desgarrador del tiempo, anticipando la fácil destrucción del universo 2149 y el universo de Deadpool en cuestión de segundos, regresaría a la oficina de gestión del tiempo con su nuevo poder, convirtiéndose en su propio dios del tiempo, frente a sus antiguos colegas, cuando apareció un destello de luz. El portal se abrió y Peter y los demás aparecieron repentinamente ante Paradox. Sin esos extraños dispositivos de manipulación del tiempo, Paradox, esencialmente una persona común y corriente, ni siquiera se dio cuenta de lo que había sucedido. Al segundo siguiente, un destello de luz apareció ante sus ojos y su dedo, a menos de 1 centímetro del interruptor del desgarrador del tiempo, fue cercenado limpiamente. La cuchilla fue tan rápida que Paradox ni siquiera sintió el dolor de inmediato. No fue hasta 3 o 5 segundos después que lo asaltó un dolor insoportable. Se agarró la mano con fuerza, como la de Doraemon, y se desplomó al suelo agonizando, gritando con todas sus fuerzas. Miró a Peter y a los demás, especialmente a Deadpool, cuyo rostro reflejaba terror. Ustedes, chicos, es imposible. Les alcanzó la bomba de reinicio, fueron exiliados al vacío, ¿cómo es posible que sigan vivos? Guárdate esa pregunta para ese maldito superviviente.
Deadpool soltó una risa siniestra, luego tomó un collar de control temporal de su escritorio y se lo colocó alrededor del cuello a Paradox. El tanque rojo y otros, que también habían sido criminales temporales en el pasado, conocían muy bien este aparato. El efecto de esto es increíblemente simple y brutal. Reinicio del tiempo. Sin importar cómo escape el prisionero ni en qué estado se encuentre, el administrador solo necesita presionar un botón para retroceder al lugar y estado deseados. ¿Qué estás haciendo? Alto. Alto ahora mismo. Paradox, inmovilizado en ese momento, inicialmente quiso gritar y reprender, o tal vez intimidar a Deadpool y a los demás. Pero pronto, ni siquiera tuvo energía para pronunciar una palabra. Porque Deadpool y los demás estaban usando el control remoto del tiempo para experimentar con Paradox, mostrándole 1000 maneras de morir. Peter miró a Deadpool y a los demás, cuyas sonrisas se volvían cada vez más retorcidas, negó con la cabeza y guió a Gwen y a los demás para abrir el portal temporal por segunda vez, dirigiéndose al universo 2149. Solo quedaba Ishtar, con la intención de esperar a que estas personas desahogaran su ira, luego enviar a Deadpool de regreso a su universo y, finalmente, a Juggernaut y a los demás al universo 2149, para que guiaran a los humanos restantes de dicho universo hacia una vida pacífica. Universo 2149, Nueva Wakanda. En ese momento, Black Panther, Wasp y los demás supervivientes tiemblan, mirando al cielo. La razón es simple, esos locos que casi devoraron la Tierra y luego pusieron sus ojos en el universo han regresado. Y no solo han regresado. Sus filas se han fortalecido aún más. Además de los 6 originales. Ant-Man, Iron Man, Spider-Man, Luke Cage, Hulk y Wolverine, 3 héroes zombies más se han unido a sus filas. Dark Phoenix, Flame Emperor y Blade Dancer. Dark Phoenix no necesita presentación. Flame Emperor es uno de los 4 mensajeros de Devouring. En cuanto a Blade Dancer, es el capitán de la guardia del Imperio Shi'ar. Debido a su parecido con Superman en apariencia y habilidades, se le considera uno de los 4 Supermanes de Marvel, junto con Hyperion, Range y Sentry. En ese momento, frente a estas figuras renombradas y poderosas, Black Panther y los supervivientes restantes solo podían temblar de miedo tras el escudo de Vibranium. Está destinado a ser el día del juicio final de la humanidad. Justo cuando Black Panther pensaba esto con desesperación, una luz azul pálida apareció de repente, seguida de la apertura de un portal. Peter y los demás reaparecieron ante Black Panther, sanos y salvos. Oye, Chaka, no te ves muy bien, señor Peter. Genial, de verdad has vuelto con vida. El rostro de Black Panther se iluminó de alegría al ver a Peter y a los demás, pero rápidamente recuperó su habitual expresión agria. Aunque Peter y los demás hubieran vuelto con vida, ¿de qué servía? Esos 9 héroes zombies que tenían delante prácticamente habían devorado el universo entero. ¿Podrían estos superhéroes de otra dimensión derrotarlos? Justo cuando pensaba esto con desesperación, escuchó la voz ligeramente sorprendida de Peter a su lado. 1, 2, 3, vaya, qué coincidencia, exactamente 9. Peter se giró para mirar a Gwen y a los otros 9, asintiendo con satisfacción. Ya que el número es el correcto, ustedes 9 pueden ir a por ellos. Sin embargo, para evitar que sus cuerpos sean destrozados por el poder de Galactus, dicho esto, Peter desenvainó su espada de la muerte negra, mejorada y dorada, y la apuntó a cada uno de ellos. Con este movimiento, todos sintieron una oleada de poder inmenso fluir por sus cuerpos. La función de compartir poder que les otorgaba la espada de la muerte negra mejorada. Muy bien, han sido mejorados, salgan de ahí. Mientras hablaba, Peter golpeó con indiferencia el escudo de energía que tenía delante, destrozando su última línea de defensa ante las miradas aterrorizadas de Pantera Negra y los demás. Gwen y los demás salieron del escudo para enfrentarse a los 9 zombies que estaban afuera. A la orden de Peter, Gwen y los demás buscaron de inmediato a sus respectivos oponentes. Gwen, sin dudarlo, eligió a Esgrimista, a quien Peter consideraba uno de los 2 más fuertes del grupo de 9. Carter se enfrentó a Lobezno. La gélida Natasha eligió a Rey de las Llamas, cuyo cuerpo estaba envuelto en fuego. Tony, naturalmente, fue tras Iron Man.
El Capitán América, por su parte, aumentó el tamaño de su cuerpo e hizo un gesto a Hulk. Carter, ataviado con una armadura metálica, apuntó a Dientes de Sable. Wanda eligió a Fénix Oscura, quien, al igual que ella, poseía una habilidad psíquica. Finalmente, tras una breve discusión, Harry y Felicia decidieron enfrentarse a Ant-Man y Luke Cage, respectivamente. La primera batalla que estalló fue entre Lobezno y la señora Carter. El viejo lobo, con el cuerpo en avanzado estado de descomposición, miró fijamente a Carter con una sorprendente pizca de admiración en los ojos. Tienes un olor parecido al adamantium y garras como las mías. Nada mal. Si no me hubiera convertido en zombie, tal vez te habría elegido como compañero. La gruesa cola de Carter respondió. La enorme cola se abalanzó como un látigo de acero, lanzando por los aires el robusto cuerpo de Wolverine. ¡Qué miserable patético con un ego desmedido! La señorita Carter no pudo evitar soltar un resoplido frío. Aunque no fueras un zombie, jamás me interesaría un corgi de patas cortas como tú. Un hilillo de sangre rojo oscuro brotó de la comisura de la boca del zombie Wolverine, pero su risa se volvió aún más ronca, mientras sus garras de adamantium brotaban de entre sus dedos, brillando con una luz fría y siniestra. Tienes mal genio. Me gustan las rosas con espinas como tú. En el aire, Tony y el zombie Iron Man levantaron simultáneamente sus cañones de palma y se dispararon mutuamente. En ese momento, el aspecto del zombie Iron Man era completamente indescriptible. Se había quitado el casco y la visera, dejando solo la parte superior de su traje relativamente intacta. La parte inferior había sido seccionada durante su pelea con Silver Surfer. Más tarde, durante sus viajes interestelares, logró armar un traje desgarrado con piezas desechadas. No solo era extremadamente resistente, sino que además tenía numerosas tuberías expuestas. Aunque parecía completamente destrozado, sus cañones con forma de palma eran en realidad más potentes que antes gracias al poder que había obtenido de Galactus. Durante el intercambio, Tony, que solo estaba tanteando el terreno, fue lanzado hacia atrás por la onda expansiva de la explosión. Este descubrimiento provocó que Iron Man Zombie soltara una risa siniestra. ¡Ja! ¿Y qué si tienes un traje más bonito? No eres rival para mí. Solo yo soy el Tony Stark más fuerte. Si me preguntas a mí, probablemente solo mereces ser nominado a Stark más feo. Una marca de 3 en raya apareció en la frente de Tony, y sus propulsores giraron hacia atrás, permitiéndole rodear rápidamente a Iron Man Zombie. Una hoja láser formada por energía celestial se iluminó repentinamente en su mano, cercenando la parte inferior del cuerpo del Iron Man Zombie de un solo golpe. Te mereces el título de Iron Man más tonto. Mira la chatarra industrial que has creado. Hasta los juguetes que hacía a mano cuando tenía 7 años eran mejores que esto. Maldita sea, te voy a comer. El Iron Man Zombie se desplomó al suelo, rugiendo de furia. Me comeré tu cerebro y tu traje y tu tecnología serán míos, e incluso iré a tu universo y me comeré tu pequeño pimiento. Tu pequeño pimiento podría saber incluso mejor que el mío. Mientras tanto, la onda expansiva de Daisy chocó con el Spider-Man Zombie. El Spider-Man Zombie intentó lanzar telarañas a Daisy, pero sus lanzatelarañas se habían averiado hacía décadas. Presionó con fuerza su lanzatelarañas, pero lo que salió disparado fueron sus propios vasos sanguíneos rojos y verdes. Esta escena, que casi hizo vomitar a Daisy, la dejó sin sentido. Eres repugnante. Daisy levantó la mano y desató una onda expansiva que destrozó los vasos sanguíneos, lanzando al Spider-Man Zombie por los aires. Spider-Man, tendido en el suelo, no sentía ira. Se quedó mirando fijamente un trozo de cristal, su propio rostro putrefacto revelado bajo la máscara rota, murmurando incoherencias. Nunca quise pelear. Solo quería controlarlos. Dios, ¿pueden imaginarlo? Antes era un buen vecino para la gente de Nueva York, y ahora soy así. Odio lo que soy. Quizás debería hacer algo para expiar mis culpas. Sí, ya no debería dejarme controlar por el hambre. Debería hacer algo. Debería expiar los pecados que he cometido. Murmuró para sí mismo, y de repente se arrancó la máscara. Chicos. No tengo nada de hambre. Quizás ni siquiera necesitamos comer, y podemos vivir perfectamente bien sin comida. Chicos, ¿recuerdan lo gloriosos que fueron una vez?
Éramos héroes venerados por el mundo. Ya no deberíamos dejarnos controlar por este maldito apetito. Spider-Man miró a Wolverine y a los demás, quienes estaban enfrascados en un feroz combate con Gwen y los otros, intentando despertar en ellos los últimos vestigios de conciencia. Al oír esto, Gwen y los demás se giraron para mirar. Peter no pudo evitar exclamar: verdaderamente un superhéroe de virtud incomparable. Superar el apetito estando controlado por el virus zombie, genial, no hace falta más explicación. A diferencia de la asombrada Gwen y los demás, los 8 zombies mostraban expresiones de total incredulidad. Mierda. Devoraste a mi gente, me convertiste en esto, y ahora tienes el descaro de decirme que debemos arrepentirnos. Tras hacer retroceder a Gwen con un potente puñetazo, Swordsman se giró y disparó un rayo de luz contra Peter, destrozando la mitad del cuerpo de Spider-Man. No me importa lo que pienses, no puedo seguir cometiendo este error. A pesar de que solo le quedaba la mitad del cuerpo, la actitud de Spider-Man era firme. Miró a Daisy y dijo solemnemente: señorita, por favor, deténgase. Estoy dispuesto a ayudarla a someter a mis testarudos compañeros. Estoy dispuesto a enfrentar la muerte con ellos, a enfrentar nuestro juicio. Mientras hablaba, lanzó otra telaraña, pero esta vez, apuntó al zombi más cercano, Wolverine. El zombificado Wolverine ya reaccionaba lentamente y había perdido su factor de curación. Ya arañado y herido por la señorita Carter, fue tomado por sorpresa por el ataque furtivo de Peter y ni siquiera tuvo tiempo de esquivar. Carter le cortó la mitad de la cabeza en el acto, sus sesos se desparramaron en una masa sangrienta, dejándolo completamente incapacitado. Así, la primera víctima entre los 9 zombies fue abatida. La situación inicial de 9 contra 9 se convirtió en 10 contra 8. Maldito traidor. Sabía que algo andaba mal contigo en cuanto te oí divagar sin parar de camino a la Tierra. Te voy a... Un furioso Luke Cage, al ver a Wolverine muerto, instintivamente quiso vengarse. Pero antes de que pudiera terminar de hablar, un resoplido frío provino de sus espaldas. Será mejor que pienses primero en ti mismo. ¿Quién más podría haber dicho eso sino Felicia? Anteriormente, había luchado contra la supresión de energía cósmica de Luke Cage, pero ahora, con Luke Cage momentáneamente distraído por la muerte de Wolverine, su oportunidad se presentó. Para asegurar una muerte instantánea, Felicia ni siquiera usó la técnica de los 10 anillos, sino que se puso las garras mágicas que Peter le había dado. Estas garras aplicaron una marca con el primer golpe y la detonaron con el segundo, causando un daño masivo. Perfectas para lidiar con un zombi tan poderoso, débil y de reacción increíblemente lenta como Luke Cage. Aprovechando que Luke Cage se giró para luchar contra Spider-Man, Felicia desató su velocidad máxima, clavando su garra izquierda en la nuca de Luke Cage. Su garra derecha la siguió inmediatamente, activando la marca y destrozando la cabeza de Luke Cage al instante. Ahora, otro zombi ha perecido. Ant-Man originalmente tenía la intención de atacar a Peter. Por un lado, llevaba mucho tiempo harto del parlanchín Spider-Man. Por otro lado, quería demostrar su vínculo fraternal con Wolverine, esperando que alguien le echara una mano cuando las cosas se pusieran feas. Pero al ver el destino de Luke Cage, cambió de opinión al instante y esquivó frenéticamente los ataques aéreos de Harry, gritando: «Oye, ¿estás loco? Solo quería encontrar algo de comida. ¿De verdad es necesario ser tan despiadado? ¿Tienes el descaro de decir eso?» Harry frunció el ceño. «Ya has comido suficiente». Un brillo astuto apareció en los ojos de Ant-Man. Al instante siguiente, su cuerpo se hinchó repentinamente hasta alcanzar más de 10 metros de altura, y una bofetada imbuida de energía cósmica impactó a Harry. «Pero puedo comer aún más». Harry se sobresaltó por el ataque repentino, pero afortunadamente, su reacción fue lo suficientemente rápida, y con la resonancia de los 2 dioses proporcionada por Peter, esquivó el ataque por poco. Comenzó una nueva ronda de lo persiguió, huyó, no pudo escapar. Justo cuando los dos estaban en un punto muerto, la batalla entre Natasha y Wanda terminó. Las llamas del Emperador de las Llamas eran realmente poderosas, y el poder de Galactus le proporcionaba una producción de fuego ilimitada. Sin la amplificación de poder de Peter, el aura gélida de Natasha no habría sido rival para el Emperador de las Llamas.
Pero bajo el poder compartido con Peter y la inmensa presión del emperador de la llama, Natasa, quien había consumido la gran fruta del Dios verdadero durante más de 4 años, finalmente dio el paso definitivo. La fruta despertó. Con el despertar completo de la fruta de la gran boca del dios de la serie Zoan mítica, aparecieron nubes de energía azules y blancas en forma de cintas a ambos lados de Natasa. Este repentino despertar no solo curó rápidamente las quemaduras de fuego en el cuerpo de Natasa, sino que también provocó que el nivel de energía fría en su interior aumentara varios niveles. Sin la intervención activa de Natasa, la aterradora energía fría era suficiente para congelar por completo el entorno. Además, las habilidades mejoradas de Peter imbuyeron esta energía fría con un rastro de atributo divino, suprimiendo fácilmente las llamas del emperador de la llama. Al mismo tiempo, el despertar de la fruta también le otorgó a Natasa un aumento integral en sus atributos físicos. Natasa, con su velocidad superior, contuvo firmemente al emperador de las llamas hasta encontrar una oportunidad. Usando un poderoso colmillo de hielo, rompió las defensas de fuego del emperador y luego le cortó el báculo ardiente y la cabeza con su daga divina. Mientras tanto, Wanda, aunque no logró despertar su fruta del diablo, obtuvo el favor de la energía oscura gracias al poder compartido de Peter. El poder del caos, ya comparable a la fuerza Fénix, recibió un impulso significativo de la energía oscura, superando con creces un simple 1 igual 2. Además, el Fénix oscuro, al carecer tanto del poder de Galactus como de la aversión a la llama Fénix debido a su zombificación, estaba destinado a la derrota. Tony completó entonces su ataque en solitario contra el zombie Iron Man. A medida que un héroe zombie tras otro caía, la ventaja de Peter crecía. Incluso el espadachín, aclamado como uno de los 4 superhéroes de Marvel, fue derrotado por los ataques combinados de Gwen, Daisy y Wanda, y su cabeza explotó en el proceso. Al ver que incluso un duelo de espadas había terminado en derrota, Ant-Man entró en pánico. Cayó de rodillas con un golpe seco, implorando clemencia a Barry. Me rindo, me rindo. Por mi pasado como superhéroe, perdóname. Antes de que pudiera terminar de hablar, una figura emergió de las sombras de las ruinas de Nueva Wakanda. Era Janet la avispa. Sus ojos nublados ahora reflejaban emociones completamente distintas a las de Ant-Man. Un resentimiento acumulado durante años, incluso décadas. Se abalanzó sobre Ant-Man, que estaba arrodillado, y sus afilados dientes le mordieron la arteria carótida, partiéndole el cuello en 2 al instante. Luego, sin dudarlo un segundo, sus dedos se clavaron en el ojo de Ant-Man, destrozándole el globo ocular y el tejido cerebral. Con eso, Janet finalmente completó su venganza. Por otro lado, al ver que solo el Hulk zombie seguía haciendo un último esfuerzo, Peter no pudo evitar reírse entre dientes. El hecho de que pudieran derrotar a estos héroes zombies con habilidades comparables al poder de Galactus demuestra que Gwen y su equipo poseen la capacidad de valerse por sí mismos en este universo. Habiendo logrado esto, su misión en esta prueba del universo zombie ha concluido. Ahora, es hora de acabar con todo esto. Pensando esto, alzó la mano izquierda, y el vial de suero nanozombie apareció instantáneamente en su palma. El líquido blanco plateado brillaba con una fina capa de luz en la superficie del frasco. Su mano derecha cayó al unísono, sus dedos deslizándose por su cintura, y el Wizard River se materializó silenciosamente, un halo verde ondulante emanando de su centro. Ensign. Una energía verde esmeralda surgió del River, extendiéndose por la columna vertebral y las extremidades de Peter. Una capa de armadura verde cubierta de escamas finamente dibujadas se formó rápidamente sobre su cuerpo, y la visera se cerró con un nítido clic metálico. Los propulsores de su espalda se desplegaron en el instante en que se transformó por completo. Un par de enormes alas metálicas, con bordes dorados, se desplegaron a ambos lados. Era la forma del dragón huracán infinito. Peter se elevó hacia el cielo. Las enormes alas de hierro batieron violentamente en el momento en que ascendió, impulsándolo hacia las nubes de gran altitud. Peter se encontraba en el cielo, aplastando bruscamente el suero zombie que sostenía en su mano. El suero, como si tuviera vida propia, se condensó ante Peter. Al mismo tiempo, sus alas se desplegaron.
Un huracán plateado surgió instantáneamente, dividiéndose en innumerables huracanes más pequeños que se extendieron en todas direcciones al tocar tierra. Esta tormenta contenía incontables nanobots diminutos, cada uno imbuido de luz sagrada, capaces de aniquilar fácilmente los fragmentos de aniquilación que contenía el virus zombie. La tormenta se extendió desde Peter por toda la superficie de la Tierra. Por donde quiera que pasaba, los zombies que aún vagaban entre las ruinas se detenían en seco. Los nanobots se infiltraron en su piel, músculos y huesos en un abrir y cerrar de ojos, comenzando a operar en el instante en que entraron en contacto con el virus zombie. El tejido infectado y necrótico fue rápidamente identificado, arrancado y descompuesto. Cualquier cepa viral restante fue completamente aniquilada por la energía de la luz sagrada. Así fue como los zombies del universo 2149 encontraron su fin. Bajo la manipulación de Peter, la tormenta plateada arrasó todo el continente americano en menos de 3 minutos, aniquilando a todos los zombies. Tras lograrlo, Peter repitió el proceso, utilizando el poder de la tormenta para extenderse por los 7 continentes. Por donde quiera que pasaba, ningún zombie podía sobrevivir a su embate. Unos 10 minutos después, la tormenta plateada amainó gradualmente. Peter cerró los ojos y usó el poder de Tiamut, su sentido divino abarcando toda la Tierra en busca de respuestas. Los resultados fueron bastante satisfactorios. Ahora, en la Tierra del universo 2149, solo quedaba un zombie activo. Hulk, quien libraba su batalla final contra Gwen y los demás en Nueva Wakanda. Hulk era, después de todo, un ser de otra índole. Su propia fuente de poder ya era formidable, y ahora, con la fuerza añadida del poder estelar del Devorador de Estrellas, su fuerza física había alcanzado un nivel cercano a la inmortalidad. Incluso con sus formidables artefactos, Gwen y sus compañeros solo pudieron contener a Hulk, incapaces de destruir por completo su tejido cerebral. Parece que tendré que hacerlo yo mismo. Tras murmurar esto, Peter, sin querer perder más tiempo, usó el poder del Ojo de Aurora para teletransportarse a Nueva Wakanda. Cuando Peter regresó a Nueva Wakanda, Hulk ya estaba al límite. Sin embargo, un instinto en su interior seguía activo, concentrando todo el poder de Hulk en su cabeza. Parecía que intentaba preservar las últimas brazas del virus zombie de esta manera. Gwen y sus compañeros habían agotado todos sus métodos, pero ni siquiera sus esfuerzos combinados pudieron atravesar el cráneo de Hulk para asestarle el golpe final y fatal. Peter, por fin has vuelto. La cabeza de este tipo es demasiado dura. Ni siquiera los nanobots pudieron penetrarla para causarle daño interno. Parece que tendrás que encargarte tú mismo. Ante las miradas expectantes de la multitud, Peter asintió levemente. Aterrizó lentamente en el suelo frente al Hulk zombie, desactivó su forma de dragón huracán infinito y desenvainó su espada de la muerte dorada negra mejorada. La espada de la muerte negra actual podía cortar el espacio con la misma facilidad que cortaba vegetales, así que partir el cráneo verde de Hulk fue, naturalmente, pan comido. Peter no se molestó en usar energía especial. Simplemente blandió la espada con naturalidad hacia la cabeza. El golpe fue simple y sin adornos, sin aterradoras fluctuaciones de poder ni llamativos efectos dorados. Pero en el instante en que la espada fue blandida, partió la cabeza y el enorme cuerpo de Hulk en dos de forma limpia y decisiva. El tejido cerebral en su interior se hizo añicos al instante por la terrible fuerza. Su enorme cuerpo, partido en dos, se estrelló contra el suelo, levantando una espesa nube de polvo. El último destello de ferocidad en sus ojos se desvaneció, dejando solo un vacío grisáceo. El último zombie del universo 2149 había llegado a su fin. El campo de batalla quedó en completo silencio. En las murallas de Nueva Wakanda, los supervivientes, al ver a Hulk sin vida, no pudieron evitar soltar un leve grito de alivio por haber sobrevivido a semejante catástrofe. Solo un hombre entre la multitud permanecía sombrío. Este hombre era Malcolm Cortés, quien, junto con su padre, siempre había codiciado el trono de la Pantera Negra. En la historia original del cómic, prefería orquestar la teletransportación de los héroes zombies al universo Z, donde reinaría supremo en el páramo, en lugar de guiar a los supervivientes en una máquina del tiempo hacia un nuevo mundo donde prosperar.
Pero ahora, con Peter y su equipo suprimiendo con fuerza la crisis zombie, sus planes meticulosamente trazados han fracasado por completo. Y jamás se convertirá en el rey de los supervivientes y solo podrá morir con este amargo resentimiento. Justo cuando todos celebraban el fin de la crisis zombie y su supervivencia, Peter frunció ligeramente el ceño. Notó una voluta de niebla negra que emanaba del cráneo destrozado de Hulk. La niebla negra se condensó rápidamente y tomó forma en el aire, solidificándose finalmente en una figura borrosa y completamente negra. Nunca imaginé que mi plan fallaría en este momento crucial. La voz sonaba como un eco de las profundidades del océano, con un timbre hueco y metálico. Peter alzó la vista hacia la figura oscura, arqueando una ceja instintivamente. Nar. Así es, soy yo. La figura oscura miró fijamente a Peter y a la espada de la muerte negra que sostenía. ¿De verdad usaste mi arma para arruinar mis planes? Muy bien. He recordado tu aura. Mientras hablaba, su figura comenzó a elevarse lentamente, extendiéndose y desvaneciéndose como tinta que gotea en el agua. Pero antes de desaparecer por completo, su voz llegó a los oídos de Peter y los demás por última vez. No podéis impedirme liberarme de mi jaula. Esperad en silencio, desesperados, pronto recuperaré mi libertad. Entonces, iré por vosotros, a vuestro universo, a vuestra tierra, y os convertiré a vosotros y a todo lo que amáis en mi paraíso. Otro de Dunoan. Peter murmuró esto, luego alzó su espada de la muerte negra y, sin dudarlo, blandió su espada, aniquilando por completo la niebla negra. ¿Cuántos murales? La niebla negra se desvaneció por completo. Las brasas grisáceas verdosas en el cielo se desvanecieron lentamente, dejando ver el sol, largamente ausente, a través de las espesas nubes. Gwen y los demás miraron con inquietud hacia donde había desaparecido la niebla negra. Peter, ¿estás seguro de que no pasa nada? Ese tipo dijo que invadiría nuestro universo. Lo que tenga que ser, será. Peter se encogió de hombros con impotencia y luego dijo, ¿y qué si nos invade? Solo son un montón de simbiontes. También tenemos de esos, ¿no? Además, está usando versiones obsoletas con debilidades evidentes. Mientras traslademos a nuestra gente al inframundo de Hela o Asgard de antemano, luchar contra ellos en la Tierra no será demasiado difícil. Peter habló con indiferencia, no para tranquilizarlos, sino porque realmente no tomaba a Gnar en serio. En su nivel actual, el cuerpo físico de Gnar solo representaba un gran punto de experiencia para él. Gnar en forma física no era nada. En el evento del cómic, después de absorber el vacío del Centinela para aumentar enormemente su poder, aún así fue asesinado por Eddie Brock, quien combinó energía cósmica para llevarlo a la superficie del Sol. Un ser de ese nivel podría ser fácilmente reducido a cenizas por cualquiera de las fuentes de energía de Peter. El verdadero desafío reside en el poder primordial de Knull. Como avatar oscuro nacido en el vacío primordial antes del nacimiento del universo 2, es esencialmente inmortal. Incluso Peter tendría dificultades para aniquilar por completo a Knull, impidiendo que se regenere en el vacío primordial, a diferencia de cómo destruyó a Dormammu y Mephisto. Sin embargo, podemos simplemente lidiar con lo que se nos presente. Una vez que destruyamos su cuerpo físico esta vez, quién sabe cuándo volverá a tener un cuerpo y atacará a la Tierra de nuevo, quizás dentro de cientos de años. Justo en ese momento, un portal espacial apareció repentinamente ante ellos. Era Ishtar, guiando a Juggernaut, Pyrenees, Siloque y los demás a este universo. En cuanto a Deadpool, ya había regresado a su propio universo para celebrar después de matar a Paradox. Peter miró a Juggernaut y a los demás, sonrió y dijo, como acordamos, este es su nuevo hogar. Como pueden ver, quedan muy pocos habitantes en este universo. Aunque las condiciones son duras, ustedes son sus guardianes. Supongo que no se negarían a crear su propio hogar con sus propias fuerzas, ¿verdad? Juggernaut y los demás, por supuesto, no se negarían. Habían vivido en el vacío, un lugar desolado, durante más de una década, no solo esclavizados por Nova, sino también constantemente en riesgo de ser devorados por Arios. Comparado con ese entorno terrible, si bien las condiciones en el universo 2149 eran más duras, no había peligro para sus vidas, e incluso podían experimentar la emoción de ser superhéroes.
Comparado con esto, la vida parecía mucho más esperanzadora. Tras confirmar que estos chicos no causarían problemas, Peter llamó a Pantera Negra y le enseñó el método para crear el suero nanozombie. La Tierra no era el único planeta del universo 2149 infectado por zombies. El universo entero estaba asolado por el virus. Peter no tenía la energía para salvar cada planeta individualmente, así que simplemente le encomendó la tarea a Pantera Negra y lo dejó a cargo. Tras dar estas instrucciones, Peter abrió un portal y les dio a Gwen y a los demás una última instrucción. Regresen y vigilen de cerca los movimientos en el espacio. Además, avisen a Ela para que traslade temporalmente a los humanos de la Tierra al inframundo Asgard. Si Nal realmente viene, recuerden avisarme y me encargaré de él de inmediato. Gwen lo miró y no pudo evitar preguntar, ¿no vas a volver con nosotros? Peter pateó a Nova, que estaba cerca, y luego explicó, primero tengo que ocuparme de Nova. ¿Ve a buscar a su hermano? Preguntó Tony. Sí, y de paso, busquemos a alguien más. Al oír esto, Tony, Steve y Harry pusieron emoticonos de caras graciosas. Gwen y los demás intercambiaron miradas de impotencia, ya resignados a su destino. Parece que su gran familia está a punto de tener un nuevo miembro. Tras ver a Gwen y a los demás marcharse, Peter cerró el portal. Después de comprobar brevemente su ubicación, se encontró en el universo de los X-Men por el que había viajado anteriormente. Peter, con total naturalidad, cargó al maldito Nova sobre su hombro y lo llevó directamente al portal. La Academia Mutante, oficina del profesor Décimo. De repente, apareció un portal en la oficina. El profesor X percibió una fluctuación espacial e instintivamente supuso que se trataba de algún enemigo desconocido. Levantó la mano con cautela, listo para alertar a Bestia Inc. y a los demás para que le brindaran apoyo. Pero al ver la figura emerger del portal, quedó completamente atónito. Tú eres, Peter. Aunque habían pasado 3 años, el profesor X jamás olvidaría la sorpresa que Peter le había causado. El poder con el que podía destruir a Apocalipsis sin ayuda y con tanta facilidad superaba por completo su comprensión de los mutantes. Ahora, Peter finalmente había regresado a su universo, lo que inicialmente sorprendió al profesor Décimo, pero entonces una extraña expresión apareció en su rostro. Porque solo entonces se percató de que Peter llevaba a una mujer sobre su hombro. Debido al ángulo, el profesor Décimo no vio de inmediato la cabeza calva de Nova, solo la parte inferior de su cuerpo, que forcejeaba. Esto hizo que su expresión fuera increíblemente extraña. Peter había traído a una mujer consigo. ¿Debería decírselo a Jean? Esa chica había estado descuidando su comida y su sueño por Peter durante años. ¿Se pasaría al lado oscuro al escuchar de repente esta noticia? Mientras estos pensamientos le rondaban por la cabeza, Peter bajó a Nova con indiferencia y luego dijo con una sonrisa, «Profesor, ¿qué demonios?». El rostro del profesor se ensombreció. ¿Por qué preguntaba de repente por su familia? ¿Lo había ofendido? Mientras pensaba esto, su mirada se posó inconscientemente en la cabeza calva de Nova. En el instante en que sus ojos se encontraron, se quedó paralizado. Esa inexplicable sensación de conexión de sangre, ¿sabes qué? ¿De verdad crees que de verdad es mi hermana? Pero no tengo hermana. Peter le explicó brevemente la historia de Nova al desconcertado profesor, quien entonces comprendió de repente. Así que es mi hermana de un universo paralelo, en fin. Una oleada de desafío surgió en su interior. Como era su hermana, tenía que convencerla de que cambiara. Hablen un rato, me voy. Peter, sin querer molestarse con el reencuentro de las hermanas, dejó a Nova y salió de la oficina, dirigiéndose directamente a la habitación de Jean. Llamó a la puerta con disimulo y se abrió un agujero silenciosamente. En la habitación, Kim apoyaba la barbilla en la mano, mirando fijamente el cielo nocturno a través de la ventana. Habían pasado 3 años. ¿Volvería ese hombre de verdad? Quizás esperar su regreso no era más que una ilusión. Tal vez ya me había olvidado. Justo cuando Kim estaba absorta en sus pensamientos, un par de manos la rodearon la cintura por detrás. El repentino ataque la tensó por un instante, y por instinto quiso reaccionar. Pero entonces sintió ese aroma familiar y a la vez extraño.
Durante los últimos 3 años, había revivido incontables veces el aroma de ese hombre en sus sueños nocturnos. Finalmente, giró lentamente la cabeza, y sus ojos color ámbar se abrieron de par en par al ver el rostro de Peter. Conmoción, incredulidad, anhelo. Una avalancha de emociones la invadió. Su voz se volvió un poco ronca. He vuelto para verte, dijo Peter. Jin se detuvo un instante, luego sonrió ampliamente, se giró bruscamente, lo abrazó por el cuello y hundió el rostro en su hombro. No lloró. En cambio, un rubor intenso apareció en sus mejillas y se acurrucó en los brazos de Peter, momentáneamente desconcertada. Había imaginado esta escena innumerables veces en sus sueños, pero ahora que había sucedido, no sabía qué hacer. Al ver a Jean Grey allí parada, atónita, sin saber qué hacer, Peter rió suavemente, bajó la cabeza y la besó con ternura en los labios. Y entonces todo fluyó con naturalidad. Espera un momento. Justo cuando estaban a punto de dar el paso final, Jean habló de repente. ¿Te irás otra vez? Sí, asintió Peter. Jean se tensó un instante ante esta respuesta, y una expresión de decepción apareció en su rostro. Pero las siguientes palabras de Peter le alegraron el ánimo. Pero esta vez, quiero llevarte conmigo, Jean. ¿Te gustaría vivir conmigo en mi universo? Jean miró a Peter a los ojos, sin hacer preguntas como ¿cómo es tu universo? ¿O somos solo nosotros dos? Simplemente asintió con firmeza, respondiendo sin dudar. ¿Sí? Llegamos al final de esta misión. Gracias por escuchar esta narración.